Dios los bendiga a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos entrando ante la antepenúltima entrega de la serie basada en Eclesiastés y nos vamos a situar en el capítulo quinto. Ya sabe cómo, el nombre de la serie, ¿no? Peligros para no cumplir la visión divina para un varón. Peligros para no cumplir la visión divina para un varón. Pero de hecho, hermanos míos, como es palabra de Dios, aplica tanto para hombres como para mujeres. Pero con respecto de las damas, ya hicimos una serie y ahora estamos enfocándonos a los hombres. Vamos a versar sobre un tema muy puntual. Escúcheme, por favor, ¿ya? Lo peligroso que es empeñar nuestra palabra haciendo promesa vana al Señor, ¿ya? Lo peligroso que es empeñar nuestra palabra haciéndole promesa vana al Señor. En el cierre de esta serie, o sea, las dos últimas prédicas, vamos a tocar 3 casos específicos donde los creyentes en Cristo solemos hacer juramento. Por ejemplo, el primero es la dedicación a los niños, ¿no? La segunda es cuando estamos en el altar matrimonial, ¿no? Pero antes de eso es el bautismo, ¿no? Y solemos hacer ahí voto solemne ante el Señor, ¿no? Hay más votos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo decido dar una ofrenda, me apunto, ¿no? Y votos, ¿no? Pero esos son los votos más trascendentales. Y simplemente, hermanos míos, podría empezar y terminar esta exposición dándole solamente un consejo. No es sabio hacer promesas vanas. No es sabio hacer promesas vanas. Levítico capítulo 19, versículo 12. Pero si un cabeza de hogar o un dirigente ministerial se acostumbra a hacerlas, la lógica indica que en algún momento va a poner en peligro su legado en su familia, en la congregación. Un bardo, o sea, un poeta, escribió lo siguiente: las promesas rotas son como puñales en el corazón, siempre duelen. Pregunto, ¿quien le hace promesas falsas a Dios cree acaso que el Padre Celestial es de fierro? ¿Acaso olvidamos que es una persona divina? Digo, ¿no? En su calidad de Padre perfecto, sabemos que tiene una proverbial paciencia y una comprensión perfecta de nuestra natural ambivalencia. Pero yo les pido que por un momento nos pongamos en sus zapatos, ¿no? ¿Es que acaso no es doloroso ver promesas rotas de nuestros hijos? Ojo, que con cada promesa rota, el primer desfavorecido es justamente quien la rompe. Y de hecho, va a complicar a aquellos que viven pendientes de él o de ella. Hay dichos muy significativos sobre las promesas. Por ejemplo, el hombre honrado de su palabra es esclavo. Me acuerdo una partitura en una película muy famosa, no le voy a decir el nombre, ¿ya? Pero uno de sus personajes expresó así: un hombre de honor siempre cumple sus promesas. Y hay innumerables dichos, ¿no? Por ejemplo, de prometer a dar hay unas leguas de mal andar. Interesante, ¿no? Ese dicho castellano, ¿no? De prometer a dar hay unas leguas de mal andar. O sea, de hecho es comprensible, ¿no? Aquellos que prometen y saben que están ganando tiempo. Permítame hacer una pregunta. ¿Somos los creyentes en Cristo Jesús honrados? ¿Sirvientes de honor? ¿Somos acaso así como los necios que prometemos sabiendo que no lo vamos a cumplir?
¿Nos gusta ganar tiempo? Yo no creo que un creyente en Cristo sea así. Hermano mío, pero fatalmente el ser humano es así, pues, ¿no? Por eso que uno de los puntos cruciales de la Biblia empuja a los pastores, a los maestros, a educar a la grey. Y a su vez el pastor o el maestro es empujado a dejarse formar por la palabra del Señor. Por favor, si hacemos una promesa, pensemos bien en qué nos estamos metiendo. Pensemos bien en las consecuencias de hacer una promesa falsa. Pensemos bien en prometer alegremente, ¿ya? Porque prometer alegremente ante el trono de la gracia, en cualquier lugar y circunstancia, sepamos, hermanos míos, que a su vez la consecuencia de no esforzarse por cumplir la palabra empeñada siempre va a ser dinamitante, ¿ya? Repito, las promesas rotas son como puñales en el corazón, siempre duelen. Las promesas rotas, en primera instancia, le hacen daño a quien rompe la promesa. Y las promesas hechas ante el trono de la gracia no solamente le duelen al Señor, sino que acarrean consecuencias negativas a nuestra vida. ¿Y saben por qué? Porque Dios, una de las cosas que no puede hacer es traicionar su palabra. Antes de dar inicio al cuerpo de esta exposición, perdóneme que sea tan incisivo en algunos conceptos, pero lo voy a volver a decir. Justamente por eso se nos educa, para que vivamos mejorando en nuestro cotidiano andar, para evitar que andemos como simples, como necios, como adolescentes en la fe, incumpliendo promesas, rompiendo corazones, porque no es el camino correcto que debe andar un creyente en Cristo Jesús. Sin más que agregar, vayamos a Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4. Busque, por favor, y sitúese en el versículo 4. Una vez que lo ubique, se ponen de pie, a menos que esté enfermito, ¿no? Delicadito, ¿ya? Y lo leo una vez, y la segunda vez lo voy a invitar a toda la congregación que lo lea conmigo. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4. ¿Lo tenemos? Ya. Vamos a esperar un ratito. Te rompe el pecho. Ya. Capítulo 5, versículo 4. La palabra del Señor dice así: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Todos a la vez. 1, 2, 3. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Palabra de Dios. Inclinen su rostro. Permítame guiarlos en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos y su predicador, todos comprendemos a cabalidad que no existe hombre digno de predicar su evangelio. Señor, pero usted me está dando la oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Permita que el trabajo que he recopilado y que he investigado, Señor, cale fondo en el corazón de mis hermanos y a mí me haga recordar que no debo romper corazones, Señor, haciendo falsas promesas. Papito lindo, permita que su palabra sea como una tormenta en el corazón nuestro,
o como un suave susurro, Señor, pero que de una u otra forma nos entre, Señor, para que tengamos terror de hacer promesas y no hacer un esfuerzo sano por cumplirlas. Ayúdenos, Padre. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Lo que en este versículo, en nuestra Reina Valera 60, leemos promesa, en el hebreo responde al vocablo nadar, nadar, una raíz principal en aquel idioma que refiere algo por hacer o darle algo. ¿Pero a quién? Al Altísimo, en calidad de un voto solemne. Ahora, en Colosenses capítulo 3, versículo 23, no lo busque, escuche nomás, se nos orienta a que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Por tanto, la lógica indica que cuando un creyente en Cristo Jesús hace una promesa a cualquier ser vivo, ya, perrito, te van a traer a mí y yo te voy a cuidar como si fuera de la familia, ya, hasta ese tipo de promesas, ya, escúcheme ya, esa promesa cuenta con una solemnidad porque está realizada teniendo a Dios como testigo. Porque todo lo que yo hago, lo hago haciéndolo pensando que se lo hago a Dios. ¿Ya? Por tanto, prometer para nosotros los creyentes es un voto solemne ante quien domina a todos y en todos. Por eso, hermanos, aparte del cochineo, no seamos tan ligeros para prometer, pues quien formula voto está contrayendo voluntariamente una obligación moral ante el Padre Celestial. Y Jesús nos advirtió claramente que no debemos perjurar de ninguna manera. ¿Ya? Mateo, no lo busque, eso está fundamentado en Mateo capítulo 5, 33 y 37. Hermanos míos, no contraigan deuda, no compren aparatos electrodomésticos, no vivan en su casa, ¿ya? Y no paguen lo que tienen que pagar. Porque cuando yo me comprometo a algo, solemnemente lo estoy haciendo ante el Señor. Regresemos a Eclesiastés. El no tardes en cumplirla, el cumple tus promesas, es una misma exhortación, ¿ya? Que tiene que ver con la naturaleza humana, con su naturaleza y con la mía. Ya, ¿y saben a qué se refiere? Que tenemos la costumbre de prometer y dejarlo para pasado mañana. Y de pasado mañana solemos dejarlo para cuando tengamos tiempito, ¿no? Y al final, hermanos, terminamos envolviéndonos con un voto falso. Y no lo cumplimos, ¿ya? A veces tenemos la penosa costumbre de tener una tremenda agenda y los votos ante el Señor al final. Al final. No creo que sea así, porque que yo sepa, el Señor es el primer objeto de adoración de mi vida, ¿no? Y cuando leemos, Él no se complace en los insensatos, define una advertencia para que nuestro instinto de supervivencia espiritual detecte que si así estamos haciendo, estamos ante un pecado de mentira. O sea, si lo hago para ganar tiempo, ¿no? Si lo hago porque quiero conseguir algo y sé que la única forma, o lo que yo creo que la única forma de que obtenga esa cosa, o lo que yo quiero es que me escuchen hacer una promesa, ¿no? Ya, ese es un pecado de mentira.
pero hay también el de negligencia, pues, ¿no? ¿Cuál es el pecado de negligencia? ¿Ya? El famoso pecado de omisión. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y eso está registrado en Santiago capítulo 4, versículo 17. Por favor, hermanos míos, cuidémonos de elevar votos ante el trono de la gracia. Posteriormente vamos a ver del versículo 1 al versículo 3, ¿ya? Que se pone al necio como ejemplo, al insensato como ejemplo. ¿Para qué? Para no hacer como ellos tienen la costumbre de prometer para lograr algo. ¿Por qué? Porque eso no es positivo en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la otra característica del necio? Que promete porque ni siquiera sabe lo que significa la promesa. O sea, ¿qué implica eso? Ignorancia. Y repito, la exhortación es que no hagamos como los necios, que continuamente, desde el punto de vista que estoy hablando lo último de ignorancia, ¿qué hacen los necios? Continuamente se están negando a aprender, como típicos adolescentes, rebeldes sin causa. Nunca llegan a consolidar una buena relación con el Altísimo, porque accionar en ignorancia, ¿ya? Cuando su deseo los asalta, entonces como ignoran, simplemente prometen. O sea, más o menos están en el swing, ¿ya? Del comerciante, como si fuera un toma y daca. Tú me das y yo te doy. Hermanos, ante Dios no es así. Yo no tengo que prometerle nada. ¿Y saben por qué? Porque Él tiene un plan perfecto para mi vida. Pero si yo prometo, me amarro moralmente a cumplir mi promesa. ¿Ya? Hermano, vuelvo a repetir, nosotros no necesitamos prometerle nada a Dios. Y grábese esto en su cabeza, porque tenemos un plan perfecto para nuestra vida. En cualquier antipoda, en el amor y en la guerra, en la vida y en la muerte, lo que Él ha decidido hacer, lo va a hacer. ¿Ya? ¿Y qué es lo que Él nos pide? Que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Ustedes recuerdan promesas en la Biblia? ¿Se acuerdan ese juez que iba a salir a la guerra y ya Dios había dicho, ya, o sea, se sabía que Israel iba a vencer? Porque está, y él dijo, Señor, si yo venzo, Señor, si usted entregas al enemigo, lo primero que salga de mi casa lo voy a entregar en holocausto. Es una promesa boba, porque lo primero que salió de su casa fue su propia hija. O sea, ¿necesitó hacer esa promesa? No, hermano. No se necesitan hacer promesas. Pero si usted va a hacer una promesa, ojo, que la promesa radica en el convencimiento que yo necesito prometer para yo mejorar. O sea, me voy a esforzar. O sea, por ejemplo, pastor, yo prometo que voy a discipularme. ¿A quién le conviene que se discipule él mismo? O sea, es un reto que él mismo se pone. Pero el problema radica, hermanos míos, ¿ya? Que estás haciendo una promesa solemne ante Dios. ¿Ya? Promesa solemne ante Dios. Ahora, vuelvo a tachonar. Un voto es una acción voluntaria. El predicador bautista John Hill, que ya partió al Señor en el 1771, mire de cuándo está esta sabiduría. Yo a veces no comprendo por qué no se nos enseña mucho, ¿no? ¿Desde cuándo está esta sabiduría? ¿Sabe lo que él escribió? Que las personas pueden hacer una promesa o no pueden hacerla. Pues no hay precepto bíblico que nos obliga a hacer promesas. Agrego, pero si las realizamos, recordemos, por ejemplo, lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 12. Léalo, por favor. Santiago. Capítulo 5, versículo 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Ya?
Mire, yo recuerdo muy bien, no voy a decir el nombre, lógicamente, había un varón que congregaba en esta iglesia y cuando hacíamos ofrendas misioneras, él decía, yo no voy a hacer promesa, pero yo voy a... Y pues pude ver cada 6 meses que él daba exactamente todos los meses lo mismo como una promesa, pero él decía, yo no voy a hacer promesa, ¿ya? Pero siempre cumplía. ¿Se da cuenta? Y es claro, ¿no? Hay que tener cuidado, hermanos míos, porque una promesa es un juramento ante Dios, ¿ya? Por eso dice que tu sí sea sí y tu no sea no. O sea, tenemos que ser morales, porque generalmente el que promete algo, en su psiquis, en su mente, ¿sabe lo que está pensando? Un tomidaca. Yo voy a prometer porque quiero algo. Y no es así, hermanos míos. No es así. Con respecto a Dios, la palabra empeñada no debería ser dada tan a la ligera cuando deseamos algo, cuando necesitamos algo. Y luego dejar de cumplir el voto pasada la ola de sentimentalismo. Cuidado, pues no solamente no se complace al Altísimo, agrego, estamos ante un Dios que ama la justicia, por tanto actuará justamente ante las promesas rotas. ¿Cómo hará Él? No lo sé, porque no existe hombre que ha estado en el consejo de Dios. Pero su palabra nos indica cómo Él acciona. No hay misterio, hermano. Hay cosas que son misteriosas, ¿no? Pero hay cosas que son ciencia. Lo que es misterio es cuando Él decide bajarle su mano a un creyente que está pecando. Pero que le va a bajar su mano a un creyente que está pecando, no lo dude. No lo dudemos, ¿y hermanos míos? Asimismo, ojo, pestaña y ceja. Las promesas con Dios como testigo, vuelvo a repetir, pero ahora voy a introducir más el tema, se prolongan en el tiempo. Incluso obligan a la familia o a la congregación del creyente que siendo cabeza de hogar o cabeza de congregación, promete y obliga a honrarlo. Por ejemplo, yo soy pastor ahorita y hacemos una promesa para mantener a un misionero. Yo salgo y viene el nuevo pastor y dice, no. Pero hemos hecho promesa por 1 año. Tenemos que cumplir la promesa. Porque obliga a toda la congregación. Pero vamos a recordar más de promesas. ¿Recuerdan ustedes la promesa de Josué a los gabaonitas? Cuando Israel estaba entrando a la tierra prometida. O sea, los gabaonitas le hicieron un estratagema. Los gabaonitas ya se habían dado cuenta que Dios estaba con, el Dios más poderoso estaba con los israelitas. Hicieron una trampa, ¿ya? Que los obligó a Josué a hacerle voto de alianza. Y cuando se dio cuenta de que le habían mentido, se ensuciaron para que parezca que venían de lejos. Y ellos lo vieron, vienen de lejos, no son de acá. Hay que hacer un pacto con ellos. Y después se dieron cuenta que eran también de los de Canaán, que Dios le había ordenado que mueran. Y ellos, hábiles, hacen la estratagema. Cayó como frito pescadito Josué y les hizo la promesa. Entonces, como le hizo la promesa, él sabía que esa promesa hacía hecho ante el trono de la gracia. Entonces él sabía, y todo Israel sabía, que estaban obligados a protegerlos y no extinguirlos. Pero como echa la ley, echa la trampa, ¿no es cierto? Les dio responsabilidad, y como cualquiera que le da una responsabilidad, ¿qué pasa quien no cumple la responsabilidad? Amerita un castigo, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue la responsabilidad que les dieron? Que proporcionen leña y agua a la asamblea y al altar de Yahvé. Y estos gabaonitas, hermanos míos, cumplieron a cabalidad durante años. ¿Pero qué pasó? El rey Saúl incumplió esa promesa. Y aunque no hay registro escritural de una salvajada a su estilo, porque Saúl era salvaje, ¿ya? Era salvaje. Ese agarró y mató así de cañón a un montón de profetas. Era un salvaje. Pero en la Biblia no registra qué salvajada hizo contra los gabaonitas. Pero sabemos que sí la hizo
Porque cuando ya el rey David y Saúl está muerto, hay una hambruna en Israel. Y Dios le revela a David que esa hambruna es por una deuda de sangre hacia los gabaonitas. Y esto está registrado en 2 Samuel capítulo 21, versículo 2. ¿Y qué significa esto? Porque si hay una ofrenda de sangre, hermanos míos, alguien más sabía. Y Chitón Boca se quedaron calladitos. Y el reino comenzó a sufrir. Vino la hambruna. Y para evitar el sufrimiento en todo el reino, la solución y justicia divina implicó que el rey actual, David, se humille pidiéndole perdón a los agraviados, porque en el pasado se rompió la promesa. Porque vuelvo a repetir, el pasado es mi historia y me obliga moralmente. ¿Se acuerdan cómo dijo Daniel? Hemos pecado, nos hemos rebelado, y él no había participado. Entonces se humilla y les pregunta cómo quieren ser resarcidos, cómo quieren ser desahuciados, qué deseaban por justicia. Y eso está registrado en 2 Samuel capítulo 21, versículo 2. En consecuencia, los agraviados, o sea, los gabaonitas, pidieron que les sean entregados los descendientes de la casa de Saúl. ¿Para qué? Para ellos ajusticiarlos. O sea, está claro, ¿no? Saúl era el culpable. Saúl era el culpable, ¿no es cierto? Pero como más supieron, todo Israel sufrió hambruna. Y David se los entregó, menos a Mefiboset, un hijo rengo que tenía Jonathan. ¿Por qué? Porque él había hecho pacto con Jonathan, ¿ya?, de cuidarse mutuamente ante Jehová, ¿ya? Entonces, como David era un hombre de honor, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, porque ipso facto él estaba apreciando de primera mano que no es cosa chica incumplir un voto realizado ante el Señor. Y no lo entregó, porque tenía un voto con Jonathan, que iban a protegerse mutuamente. Y bueno, pues, y no debemos nunca olvidar, hermanos míos, lo que dice en Génesis 18:25, se los voy a leer. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahora, vuelvo a repetir, el Altísimo hace justicia como Él cree conveniente y en el momento que Él cree. ¿Ya? Jeremías capítulo 23, versículo 18. Nadie está en su consejo y Él hace como cree conveniente en el momento que Él dictamina, y se terminó. Entonces, vamos a separar esta exposición en 3 puntos básicos. Del primero ya le he dado pinceladas, y es: tenemos que aprender a no imitar a los necios. Tenemos que aprender a no imitar a los necios. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate, más para oír que para ofrecer. Más para oír que para ofrecer. El sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y surge en automático, ¿no?, la siguiente pregunta: ¿qué implica el sacrificio de un necio? ¿Por qué contrasta el sacrificio de un necio con el acercarse para el oír? Y voy a responder, ¿ya? No usando al necio, sino usando a aquel que está creciendo en sabiduría. El que está creciendo en sabiduría no se acerca al templo, ¿ya? No se acerca para lograr algo. Se acerca porque busca intimidad con el Señor y comprende que para tener esa intimidad le es necesario oír la ciencia y sabiduría que emana del púlpito, ¿ya? Porque está convencido que el aprendizaje
y el poner en obra las Escrituras es fundamental para su vida y su ministerio. El oír en el hebreo implica prestar atención y obedecer. Prestar atención y obedecer. Pero el necio no lo cree. ¿Ya? El necio no lo cree. Y así estropea su adoración. Pero aumente, pues, estropea su vida. Porque tú le dices, por ejemplo, a un necio, no te unas en yugo desigual. Esa mujer no es para ti. Ese hombre no es para ti. Y escucha con cara de niño o niña buena. Sí, pastor. Sí, pastor. Sí, pastor. Sí, pastor. Y hace lo que quiere. Porque es necio, pues. Porque es necio. El necio cree que con simplemente asistir y comportarse socialmente bien en la congregación es suficiente para ver resultados positivos en su vida. Ir al templo, discipularse, ir a una consejería, a una capacitación, es parte de su sacrificio, de su tiempo valioso. ¿Ya? Y cree que eso es suficiente. El necio cree que desata magia divina con simplemente ir, con simplemente escuchar, pero en sus planes, en su modus operandi, no está a hacer como se le está diciendo. ¿Ya? Porque no comprende. Le sirve ir, sí, porque sí cree de alguna forma. Le sirve ir, pero le resbala lo que escucha. Pues él o ella ya hizo su propio propósito de vida y tiene sus propios métodos para cumplirlos. ¡Ay! Del necio. ¡Ay del necio! El fin de la adoración, hermanos míos, ¿saben cuál es el fin de la adoración? Fuera de adorar a Dios, estimular la obediencia. Estimular a la obediencia. ¿Y saben por qué? Porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Un hijo desobediente, hermanos míos, va a vivir en el ay, ay, ay. Pero como es hijo, el único ay que va a evitar es el ay de los siglos en el infierno. Pero en este mundo va a estar de ay lastimero a ay lastimero a ay lastimero. Busque 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, el necio piensa con lo externo es suficiente. Y la Biblia nos desasna, ¿no? Eso no es nada, hermanos míos, si no hay obediencia. Eso no es nada si no hay obediencia. ¿Ya? ¿Qué pasó con el necio? En algún momento de su vida ha asimilado como verdad la mentira que el sacrificio es superior a la humildad y a la obediencia. ¿Se acuerdan ustedes el sacrificio de Caín y Abel? De hecho que lo que llevó Caín debería de ser buen fruto. Porque no va a llevar algo descompuesto, porque está su papá y su papá le va a decir, ¿cómo vas a traer esto, no? ¿Ya? Pero Dios conocía su corazón, pues. Caín pensaba que era suficiente con el sacrificio. Ahora también hay otra, ¿no? Que la Biblia no dice, pero hay una conclusión lógica, ¿no? Que ellos desde chicos estaban siendo criados para comprender que el sacrificio tenía que ser un animal.
y puede ser que él no quiso hacerlo, pero la cuestión está en que a veces creemos que con lo externo es suficiente y no es así. Tenemos que obedecer a Dios, porque desde que usted está pensando hacer lo que usted quiere, Dios ya sabe su pensamiento, es mi pensamiento. Ese sacrificio que presenta el necio es a mérito que desea algo y en verdad piensa, repito, que yendo, orando, dando alguito, yo doy mi tiempo, yo voy, o mi ofrenda, ¿no? Yo diezmo. Piensa que con eso es suficiente. Piensa que con eso le va a producir fruto independientemente de ser o no ser obediente ante las indicaciones bíblicas. O sea, ¿sabe a qué ha reducido el necio su ministerio de vida? A un acto de magia, a un toma y daca del comerciante. Yo te prometo esto y tú dame esto. Yo no te necesito prometerle nada para que haga de mi vida una vida perfecta. Yo lo que necesito es colaborar con Dios cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. No prometiéndole nada, hermanos míos. ¿Qué es lo que yo le prometa a Dios le va a necesitar? ¿Necesito yo prometerle algo a Dios? Sinceramente, ¿necesito yo prometerle algo a Dios? Pero si nosotros prometemos, comprendamos que nos amarramos moralmente a cumplir y no hacerlo, ganar tiempo o pensar que es un toma y daca, cuidado, porque el Señor dice que no se complacen los insensatos. Es triste y lamentable, hermanos míos, elevar a verdad la ignorancia. Por ejemplo, el de rey Saúl, ¿no? Porque se acuerdan, él escuchaba a Samuel, ¿no? Lo escuchaba, hermanos míos. Pero sabemos que le resbalaba lo que hacía, lo que decía. Y al final hacía como él, al final del día hacía Saúl lo que él quería, ¿no? Y siempre terminaba amonestado, ¿no se acuerdan? ¿No? De la Biblia cada rato lo amonestaba. ¿Hasta qué pasó? Terminó por las patas de los caballos, ¿no? Sí, terminó por las patas de los caballos, ¿no? Pero solamente terminó por las patas de los caballos, no. Muerto, mandó a la desgracia a sus herederos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios juzga como Él cree conveniente. ¿Y saben para qué ocurren estas cosas? Para que nosotros tengamos temor. Pero el necio no tampoco tiene temor. Pero yo soy un hombre de fe. Predico porque sé que la fe nace por el oír y el oír la palabra del Señor. ¿Ya? Porque ¿dónde yo podría juzgarlos a ustedes cuando yo sé que en mi ojo yo tenía un tronco? Y mediante la fe del Señor he podido curarme. Predicamos con fe. Pero yo sé que en cualquier auditorio donde predico hay más de un necio, que es hijo de Dios, pero le resbala lo que escucha, porque ya tiene su propio proyecto de vida y tiene sus propios métodos para lograrlo. Y cuando viene el ay, es doloroso para las personas que amamos al necio, ¿ya? Y sabemos que cuando ocurre eso ya solamente queda un camino, metanoia, y rehacer su vida y ministerio ante el Señor. El modus operandi de poner cara de buenito, como Marzo Corderito, ¿ya? Y hacer votos públicos, no se enoje, es simple bobería. Si dejamos de lado la humildad para escuchar y la obediencia por el hacer. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser timado, Dios no puede ser usado. Un voto solemne no es un acto de magia, es una responsabilidad moral contraída con el Altísimo. Eclesiastés capítulo 5 versículo 2. Por eso que se nos advierte. Dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Ustedes saben cuando alguien quiere lograr algo? Usted sabe, yo también lo sé. Y metemos todo un chamullón, ¿no?
que sí, que fíjate que yo voy a hacer esto, que la para de pecho, la pasa en taquito, le hace guacha a la que está hablando, le dice maravilla. Y una vez que obtiene, ¡pum! Se terminó el partido. Así es el necio. Se pinta bien bonito, pone cara de manso corderito. O sea, perdóneme si le echo chocante, ¿ya? Pero es mi estilo de exponer la verdad. Porque yo quiero que cale en el corazón de ustedes. Cale en el corazón de ustedes, hermanos míos. ¡Ay! Quien haga votos para cuidar a su amada en el altar del matrimonio y sabiendo lo que es bueno vaya en dirección contraria. ¡Ay! De aquella mujer que hace votos ante el altar de respetar al amado y sabiendo lo que es bueno ande en dirección contraria. ¡Ay! De aquel que haga votos para cuidar a su familia espiritual, por ejemplo, como los pastores y los que están a la cabeza de los departamentos, ¿ya? Y terminen enseñoreándose de su equipo de trabajo. ¡Ay! Cuidado, hermanos míos, porque si realizamos voto, Dios en su momento va a hacer justicia. No hay nada como que tú sí sea sí y tú no sea no. Y cuando fallamos, la única manera de cancelar el mal que nosotros estamos creando es pedir perdón y hacer metanoia. Cambio de rumbo radical. Hermanos, creer que en la ñata de Dios podemos hacer votos falsos, ya esto es más fuerte, voto falso, ya, o sea, jugar al yo quiero esto y voy a ofrecer esto, hermanos míos, y creer que no va a pasar nada, es tan bizarro como pensar que nosotros que vivimos en el suelo, que somos polvo, estamos al mismo nivel del que creó el cosmos. Hermanos, tengamos cuidado. Claro, cuando es por negligencia, como que hay una atenuante, ¿no? Pero hermanos míos, para eso se nos educa. Para que no hagamos las cosas a la loca. Cuidado con hacer votos por ganar algo, ¿ya? Y alegremente no esforzarnos para cumplirlo. No hay excusa, hermanos míos. No hay excusa. Tenemos que aprender a planificar nuestra vida para hacernos cargo de las responsabilidades que voluntariamente hemos contraído, pues. ¿Ya? Y cuando nos damos cuenta que no estamos cumpliendo, especialmente con Dios, ¿ya? Paremos nuestro carro, veamos nuestra agenda, reorganicémosla y no dejemos para mañana ni pasado mañana, porque ya, cuando ya te diste cuenta y lo sigues dejando, ya no es negligencia, ya es un voto falso. ¿Ya? Ojo que para nada los estoy empujando a tener miedo y a no hacer ningún voto, ¿ya? Porque se imaginan una iglesia así, se imaginan, hermanos míos, una iglesia así, que nadie haga un voto porque no quiere tener responsabilidades. ¿Ya? No es eso, ¿no, hermanos míos? Pero la verdad es que escuche y grabe esto en su corazón, ¿ya? Escúcheme, ¿ya? Hoy, cumpliendo la palabra de Dios, me estoy preparando para mañana hacer el voto. Hoy me preparo para los votos solemnes del mañana, ¿ya? ¡Ay! Yo me quiero casar y ya me enteré que el pastor está diciendo que en el altar es un voto solemne. ¡Ay! Cuando yo me case voy a ser el mejor esposo del mundo, la mujer más... No, en el hoy te preparas para cumplir el voto del mañana, pero si en el hoy estás cambiando de enamorada, pero si en el hoy estás que la gritas a tu novia, pero si en el hoy te comportas como un y la mujer se está comportando, no se está preparando en el hoy, y cuando llegue el momento del matrimonio va a hacer el voto, ¿y qué? ¿Acaso es magia? ¿Es magia eso, hermanos míos? Ah, entonces no me voy a casar. Ah, qué bien. Qué bien. ¿No? Yo voy a ser pastor y voy a comprometerme en la congregación. Pastor, queremos que usted sea nuestro pastor. Ya, pero nosotros tenemos parámetros. ¿Cuál es tu? Nosotros queremos que esté a tiempo completo. Ya, hermano, va a estar a tiempo completo. Sí. Pastor, queremos que usted... Ya, hermano. ¿Pero qué resulta, pues? Que me han escuchado una vez predicar, pero yo sé que nunca oro al Señor,
leo la palabra cada 20 días, ¿ya? Y yo digo, no, pero cuando yo ya sea pastor yo voy a cambiar. ¿Qué? Ah, entonces yo no voy a ser pastor. Hermano, si usted siente que quiere ayudarle a Dios, hermano, yo miro una congregación y veo puros pastores. Y veo puras diaconisas. Y veo, ¿por qué? Porque yo me tengo que preparar en el hoy, porque no sé la responsabilidad que Dios me va a dar mañana. Pero si mañana la congregación te dice, usted queremos que sea pastor, y ahí te vas a decir, uy, yo nunca me preparé, qué vergüenza. No, voy a decir que no. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos comprendiendo que hoy me preparo para los votos solemnes del mañana. ¿Es claro, hermano? Yo creo que sí, ¿no? Yo sí soy claro. Yo sé que soy claro. Prepárese en el hoy. Porque mañana no va a poder cumplir los votos. Porque no es magia. Aprendamos de los necios y no hagamos como ellos. Un necio, hermano, todo lo toma a la ligera, ¿ya? Dice así, ¿no? Cuando me toque yo lo voy a hacer. Ah, y si fallo, no pasa nada. Dios es buenito, es misericordioso. Sí, Dios es bueno, no es buenito. Bueno significa que es perfecto en todos sus caminos. Y bueno significa que Él no tiene favoritos, ¿ya? Y a quien más le da, más le exige. Él me ama a mí tanto como a mi hermano que recién ha recibido a Cristo hace una semana. El amor es el mismo para los dos, ¿ya? Pero a mí me va a dar más si cometo yo el mismo pecado que él comete. ¿Y saben por qué? Porque a quien mucho se le dio, mucho se le exige. Hermanos, ¿Dios a ustedes no le ha dado la salvación? Pregunto, ¿no pueden exigirse en el hoy para los votos del mañana? No, es que yo nunca voy a hacer voto. Entonces desaparece la iglesia, pues. O le entregamos la iglesia, por ejemplo, a un pastor de otro sitio, ¿no? Eso es lo que supongo que los varones querrán eso, ¿no? Si no se están preparando en el hoy. Supongo, ¿no? ¿No? Para que venga una persona de otro sitio que no voy a decir que es malo. En la vida voy a decir que un siervo es malo. Pero que venga con una cultura diferente y todo lo que hemos armado durante tantos años lo cambie todo. Hermanos, pero volvamos a los necios. El hacer voto, hermano, no es un acto trivial, ¿ya? No es un acto político. Es algo que nos ata voluntariamente a cumplir una promesa solemne ante el Señor. Y me preparo en el hoy para el voto del mañana. En el versículo que estamos tratando, cuando leemos necio, se aprecia el vocablo quisil. Quisil, que traduce, ¿saben cómo traduce? El Reina Valera lo traduce necio, ¿no? Pero hay más traducción. Tonto o bobo. ¿Ya? O sea, Dios te dice tonto, bobo, necio, insensato. Nos dice. Fatuo. Simplemente una persona que no está usando su capacidad de discernir. Un ser humano, escúcheme ya, que ha descendido más abajo que el animal. ¿Y saben por qué? Porque el animal por instinto hace las cosas que le conviene. Y el necio hace todo al revés. Y se da cuenta, pero va detrás de su deseo. Va detrás de su deseo. Qué ilusorio, ¿no? El polvo creyéndose a la altura del que creó los cielos y la tierra y olvida que puede bajar su pesada mano divina, y cuando Dios baja su pesada mano es el ay lastimero en nuestra vida. Lo que nos lleva al segundo punto. ¿Por qué un necio hace promesas peligrosas? Eclesiastés capítulo 5, versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Ahí nomás. Justamente porque es necio, pues, ¿no? ¿Por qué es necio, pues, hermano? Porque los sueños los quiere hacer realidad. Hermano, el sueño es sueño, ¿ya?
Yo a veces me tiro pata arriba, ¿no? Arriba, dice, ¿no? Ahora que antes era músculos arriba, ahora es panza arriba. Y comienzo a soñar. Voy a hacer esto. Pucha, qué bacán, ¿no? Esto. Pero son sueños, pues, hermano. ¿Usted puede llegar a realidad todos sus sueños? Hermano, hay que poner los pies en la tierra. Y no hay que vivir para los sueños, sino que hay que planificar sabiamente nuestra vida. Ahora, ¿y saben lo que pasa? Los grandes, los soñadores, los necios, le creen a cualquier hijo de vecino, pues. ¿Ya? Cuando le dice lo que quiere escuchar, sí, bacán, lo hacemos. Por eso que los estafadores buscan necios, pues. Un estafador no busca a una persona que sea inteligente y discierna, porque en el aire nomás le saca la jugada, ¿ya? ¿A quién buscan? A los necios. Se dan cuenta, ese siempre quiere hacer, ese, y ¡brum! Lo chapan, hermano. Los estafan, pues. ¿Y saben cuál es el problema del necio que es creyente? Que él cree que puede estafar a Dios. No se prepara para aprender, ¿ya? Teniendo tiempo no se prepara. No comprende que en el hoy se tiene que preparar para el voto del mañana. Piensa que mágicamente va a hacer las cosas, fantasiosamente va a cumplir lo que él quiere. ¿Y saben en qué termina? Que su sueño termina en pesadilla. Ahora, aquí también dice, miren lo que dice en el versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. Es interesante, ¿no? O sea, ¿saben de qué está hablando? Está hablando que se llena de muchos pendientes, pues. ¿Ya? Muchos proyectos. Muchas cosas que tiene que hacer. Y viene el sueño, ¿no? Y las cosas del Señor lo dejan para el final. Y en el sueño, pues, su mente se libera. Y qué bonito es soñar. Es hermoso soñar. ¿A quién no le gusta soñar? A mí me encanta soñar. Me encanta soñar despierto y dormido. Me apasiona. Pero tengo que poner los pies en la tierra. Tengo que poner los pies en la tierra. Y usted también, hermanos míos. Necesitamos crecer en la fe. ¿En la fe cómo se crece? ¿Cuál es el método? El oír la palabra de Dios. Pero ahora ya saben que oír no solamente es prestar atención, sino ponerlo en obra. ¿Ya? Por eso que así crece la fe. Hermano, todo creyente tiene las mismas oportunidades para aprender, ¿ah? Porque el método divino de la fe es para todos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay unos que se niegan a ser educados, pues, no van a las prédicas, no van a las capacitaciones, y si van, escuchan, pero no quieren hacer solamente el 50%. Y eso no es, pues, porque el oír es prestar atención y ponerlo en obra. El ser ignorante, hermanos míos, en una iglesia de sana doctrina es una decisión personal, ¿ah? Claro, es el ser ignorante en una iglesia donde te cuentan pues fábulas, ahí sí se acepta, ¿no? Pero en una iglesia de sana doctrina, hermanos, el ser ignorante es una decisión personal. El necio suele creerle a cualquier hijo de vecino, ¿ya? ¿Y saben cuándo? Cuando le da en lo que a él le gusta, pues, ¿no? Y le está diciendo, ¿no? Por ejemplo, a ver, una necesidad típica. A ver, no voy a hablar del amor, no hablar de los negocios. Ya, una necesidad, una típica. Me voy a comprar mi carro y tengo acá, pues, tengo mi sueldo, tengo lo que el banco me dice que me puedo prestar, todo. Y viene el vendedor y me dice, que usted tiene una pinta de empresario. Sí, que tal presencia. Este carro es para usted. Y me presenta ¿cuál es el carro más caro? A ver, un carro carísimo. Un Ferrari. Y me dice, pero mírese, ve usted con ese cuerpo atlético, con esa voz. En este carro, este para usted. Y el necio se lo come completito. Y se lo compra. Hermanos míos,
en la primera de Basto, cuando se entere cuánto cuesta la gasolina para esa, cuando se entere cuánto cuesta esto, cuando lo raspe y le digan, se va a dar cuenta, hermanos míos, que se comió completito el cuento. Y la Biblia tiene algo para eso. Pregunto, ¿es bueno o malo lo que hizo? Es malo, ¿ya? El necio no pone los pies en la tierra. Y la Biblia dice, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en su propia opinión! ¡Ay de ellos! ¡Ay de los que son prudentes delante de sí mismos! Un necio. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y cuando le dice la verdad bíblica, simplemente dice exagerado, fregado, ave de mal ave, ¿cómo le llaman? Ave de mal agüero, ¿no? Lo que pasa es que no han entendido que las muchas palabras de ese necio les quiso vender el carro, ¿ya? Y él neciamente lo aceptó y hace la promesa, ¿no? No, yo soy creyente. ¿Cómo no voy a pagar? Yo sí voy a pagar. Lo voy a pagar. No, si mi juramento es ante Dios. O sea, sabe, ¿ah? Sabe, ¿ah? Y compra el carro. Ay, de aquel que no pone los pies en la tierra. No hagamos promesas ociosas, hermanos míos. Eclesiastés 5:5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Hermanos, nuestro instinto espiritual tiene que salir a flote. Tiene que salir a flote. El Altísimo, hermanos míos, es bien fuerte con las cosas que Él dice. Miren, sigamos leyendo. Verso 6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Estamos escuchando, hermanos míos? Está claro, ¿no? O sea, Dios se puede enojar y puede desbaratar todo lo que usted está haciendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿qué testimonio estamos dando, pues? ¿Qué testimonio vos estoy dando? ¿Qué testimonio estoy dando? Y Él se puede enojar porque es una persona. Claro, no me hace perder mi salvación. Yo conozco muchos necios, que prefieren cosas necias a cimentar su familia. Cosas necias a cimentar la obra de Dios. Yo conozco muchos necios y no comprenden que Dios en cualquier momento le puede desbaratar todos sus planes. ¿Se acuerdan del necio? Ay, le dijo, necio, hoy mismo vengo por tu alma. Lo cual nos lleva al tercer punto, que es sumamente corto. ¿Cuál es la acción que nos prepara para no equivocar en el camino? Eclesiastés capítulo 5, versículo 7, pero solamente es la última parte. Dice, mas tú teme a Dios. Repitan todos conmigo 3 veces. 1, 2, 3. Mas tú teme a Dios. Mas tú teme a Dios. Mas tú teme a Dios. Y es claro, ¿no? Está haciendo una comparación. El necio no teme a Dios. ¿Y sabe lo que significa temor? No tiene respeto reverente a su palabra, a sus advertencias. Y él dice, pero ustedes, tengan a Dios. Dense cuenta que lo que yo hablo en mi bendita palabra no son mentiras, no son exageraciones. Y porque no le sucede a Luis, no significa que a Jorge no le va a suceder. Porque no se olviden que yo soy el amo de todos y yo castigo y disciplino como yo creo conveniente en mi tiempo, no en tu tiempo.
Simplemente, hermanos míos, respeto reverente. Respeto reverente en el hoy me prepara para mis votos del mañana. ¿Quiere usted casarse algún día? Prepárese en el hoy. ¿Quiere usted recomponer su hogar que hizo mucho daño? Prepárese en el hoy para que después de un tiempo a su amada o a su amado le haga un voto. Pero si usted no se prepara en el hoy, hermano, el voto solamente va a ser para recuperar lo que yo quiero recuperar y rápidamente lo voy a volver a perder, porque no me he preparado. ¿Quiere usted ser pastor, misionero? ¿Quiere usted ser obrero de Dios? ¿Quiere algún día luchar para la gloria y la honra de Dios? Prepárate hoy para ese voto solemne del mañana. Pero no piensen por ningún punto de vista que no cumplir un voto no es pecado. Conclusiones. Varones que me escuchan y me predico a mí mismo. Las advertencias escriturales están para nuestra enseñanza. Preparemos en el hoy para las promesas pías que haremos mañana. Segundo, el dejarnos guiar por el Espíritu Santo no es opcional. Si queremos tener un futuro mejor mañana, hermanos míos, tenemos que dejarnos guiar por Dios. Y dejarnos guiar por Dios significa no solamente oírle, sino cumplir las indicaciones que Él nos da. Tercero, el proceso educativo siempre va a ser lo mismo. Tenemos que ser oidores e ipso facto, tenemos que ser hacedores de su palabra. Y cuarto, no pensemos que si erramos el camino, no vamos a afectar a nuestra familia de sangre, ni a nuestra familia de fe. Cuidado, hermanos míos, porque una forma de manchar mi legado en mi casa, en mi congregación, ¿ya?, es no comprender la solemnidad del voto. Y que el voto va a venir. Pero tengo que prepararme en el hoy para el voto del mañana. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, fuerte es su palabra. Y la verdad, Señor, revuelve a veces nuestro corazón, Señor. Señor, pero si usted ha permitido que tanta fuerza, Señor, haya en las Escrituras, y usted no dice que es nuestra herencia, porque usted, Señor, nos ha puesto las virtudes de nuestro hermano mayor que murió en la cruz, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Usted ha puesto las virtudes en nosotros. Usted nos ha dado el manual perfecto, Señor. Usted nos ha entregado la sana doctrina. Y usted nos ha entregado ejemplos en el pasado de personas que, Señor, intentan cumplir sus votos. Ayúdenos, Padre, para que nosotros comprendamos que los votos que van a venir a nuestra vida implica que nos debemos preparar desde hoy. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Dios lo bendiga, hermanos.